United presenta la primera parte de un documental que se remonta a poco más de 30 años de desarrollo, describiendo cómo el sector inmobiliario mexicano se organizó, evolucionó, consolidó y profesionalizó, hasta lograr proyectos de calidad y talla mundial. Con la llegada de la globalización, de una nueva era de estabilidad económica, así como de buenas expectativas de crecimiento, la actividad inmobiliaria inició un proceso de institucionalización, la cual lo impulsó a ser un gran promotor de inversión y desarrollo, contribuyendo así a transformar la imagen urbana de nuestro país, creando grandes polos de desarrollo, tanto urbanos como turísticos. Durante estas 3 décadas, la industria evolucionó de iniciativas aisladas de distintos constructores a una nueva era de desarrollo inmobiliario. Los invitamos a recorrer parte de los acontecimientos más relevantes que forjaron una industria moderna, que han sido los detonantes del crecimiento y desarrollo económico en México. En los 80s México era un país con inestabilidad económica, con inflación de hasta 159% y devaluaciones constantes. Fue un periodo caracterizado por crisis recurrentes. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Cuando hay momentos difíciles son las épocas de crisis, ¿no? Yo creo que ha habido varias, diferentes circunstancias y contextos, pero pues cualquier época de crisis son difíciles, ¿no? Son difíciles porque es un freno. La época donde era presidente el licenciado de la Madrid fue una etapa donde la economía prácticamente no creció en todo el sexenio, había una inflación muy, muy alta y por tanto el crecimiento del desarrollo inmobiliario o de la industria de la construcción fue muy, muy, muy limitado. Llegó el licenciado don Carlos Salinas de Gortari con otro talante, con otra forma de ser, era muy dinámico y realmente dinamizó el país. Si nos remontamos a los 90s, realmente es cuando explota el desarrollo inmobiliario. Pero también empieza un crecimiento muy importante en México. El Tratado de Libre Comercio abrió muchas puertas para industrializar este país. El gobierno del presidente Salinas entró con muchísimas expectativas. Un presidente muy joven con una visión muy globalizadora, que desde el principio anunció que iba a haber un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, lo cual nos iba a abrir unas oportunidades económicas muy importantes. Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Pues no hablábamos del desarrollo inmobiliario, hablamos de las constructoras, los fraccionadores, los constructores, ¿no? Pero la idea misma de desarrollo inmobiliario todavía no existía. 30 años antes de hace 30 años, hacíamos edificios torpes y malos y que eran cajas de cristal. A mí me gustaría ver en este clima magnífico que tenemos en México, arquitectura fresca. Hoy tiene mucho glamour la construcción, este sector, ¿no? del emprendedurismo, pero hace 60 años no era lo más vistoso, digamos, y mi papá en ese sentido fue muy visionario. Fue de los primeros que hizo edificios en condominio. Desde finales de los 80 se salió de la Ciudad de México a construir en las zonas turísticas, ¿no? En Cancún, en Cabos, en Acapulco. Y en ese sentido, pues se adelantó mucho al fenómeno que hoy estamos viendo, ¿no? Las desarrolladoras empezaron a constituir al amparo de ese boom que se produjo con las reformas que hizo el licenciado Salinas de Gortari. Nunca creímos que se pudieran construir 200,000 viviendas, pues se construyó. Las grandes desarrolladoras comenzaron a surgir en aquella época. Geo, Urbi, Omen.
Con las nuevas políticas económicas, la economía creció más de 3% entre 1992 y 1993. Se logró estabilidad cambiaria, la inflación bajó a un dígito y las tasas de interés fueron a la baja, además de un crecimiento económico que no se había tenido en más de 10 años. Entre la bajada de la inflación, las expectativas que genera el gobierno de Salinas y el déficit enorme que ya teníamos de espacio construido, en buena medida potenciado por el temblor de 85, que destruyó muchísimo espacio de oficinas, de vivienda, de hospitales, de todo ello. Todo eso junto hizo que se empezara a gestar un pequeño boom inmobiliario. Estoy en la esquina de Bucareli y Avenida Chapultepec y veo a mi alrededor un paisaje de desastre. El famoso cantante de ópera Plácido Domingo sigue esperando el milagroso rescate de sus 4 parientes. Ya lo creo, hay cantidad de personas todavía con vida y lo saben, los expertos me lo han comunicado. Pero sus parientes no fueron tan afortunados. Ante la identificación de esa actividad inmobiliaria, desde el gobierno local del entonces Distrito Federal, encabezado por Manuel Camacho Solís, se promueve la creación de las asociaciones de desarrolladores inmobiliarios, llamada ADI, en 1992. La ADI se creó hace 30 años, justamente en 1992, con un pequeño grupo de inversionistas que tenían problemas comunes y los mismos retos y decidieron crear esta pequeña asociación para llegar con las autoridades y poder gestionar estos retos que tenían. Esto mucho promovido por el que era en aquel entonces el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Gamboa de Buen, y desarrolladores como Jorge Quinzaños, David Daniel, José Daniel, David Serur, decidieron crear esta pequeña asociación. En aquel entonces eran 16 miembros, que poco a poco se fueron organizando, fueron acercándose con las autoridades para ver de qué manera podían incidir en políticas públicas que favorecieran la inversión inmobiliaria. En esta asociación lo que hacemos es ver por los intereses de la industria y de los socios en particular, y la relación que hoy mantenemos con las autoridades, tanto a nivel federal, estatal como local. Declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Si echamos para atrás los 30 años, lo que vemos es el crecimiento de una serie de empresas ya llamadas inmobiliarias, ya desarrolladores inmobiliarios. Entonces empezaron a crecer empresas, muchas se fundaron en esas épocas. Cuando se crea la ADI es cuando realmente empieza a haber una posibilidad de generar mucho más desarrollo inmobiliario, y ya es cuando se genera la necesidad de que exista un ADI, porque antes no había la necesidad. Sin embargo, la ADI es la respuesta al trabajo de tantos pioneros en este mundo del retail y del desarrollo de hoteles y del desarrollo de vivienda, que vivieron sus experiencias solos y que a través de que ellos fueron generando un mundo suficientemente importante, en 1992 se genera la ADI, que es como la respuesta a todo eso.
Cuando yo asumí la responsabilidad de la presidencia de la República, la administración trabajó bajo el principio del liberalismo social y que enfatizaba, sí, estas medidas para darles eficiencia al mercado. Ese fue el sentido de las privatizaciones. Todo por subasta pública y todo registrado y rindiéndole cuentas al Congreso de la Unión. Los desarrolladores inmobiliarios son inversionistas finalmente que tienen mucho arrojo, mucha confianza, que son arriesgados, pero al mismo tiempo también pueden ser mesurados y pueden conocer exactamente hasta dónde arriesgar. Y creo que, como te mencionaba hace un momento, han salido de crisis muy importantes y han salido adelante fortalecidos, ¿no? Al principio quizá eran empresas pequeñas, familiares, y ahora son empresas institucionales donde fondos internacionales fondean proyectos muy importantes. En el momento en que México se vuelve grado de inversión, pues entonces los capitales internacionales empiezan a fluir de manera muy importante. En 1994, México ingresó a la OCDE y los bancos empezaron a otorgar créditos al consumo, créditos hipotecarios y a las empresas. Pero en diciembre de ese mismo año, ya con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrió el llamado error de diciembre. Vino la quiebra de bancos y algunos se tuvieron que fusionar, desaparecer o vender, principalmente instituciones extranjeras. Ha habido dos crisis económicas intermedias, ¿no? El error de diciembre, que fue una crisis nacional, gestada por nosotros mismos, muy fuerte, catastrófica, y ahí lo que pasó es que se paró todo, ¿no? Separaron los proyectos, separaron las inversiones, por ejemplo, las cadenas comerciales dejaron de crecer, si tenían proyectos entre medias, pues los suspendieron durante algún tiempo, pero, ¿no? Hubo devaluación, tasas de interés, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y afectó mucho, sobre todo a los vivienderos. Provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no fue posible cubrir la diferencia con sus propias reservas. Después de la crisis de 1995, cuyo causante más importante fue el aumento terrible de las tasas de interés en México, que ahora sabemos por una investigación del Senado de la República que fue una decisión impuesta desde el exterior, ese aumento de las tasas de interés quebró a cantidad de familias. Marcos, es usted un rebelde que exige cambios profundos o un revolucionario que lucha por transformaciones radicales. Otra manera de hacer patria. Nosotros nos ubicamos más como un rebelde que quiere cambios. Efectivamente, por el error de diciembre quebró la banca y entonces se internacionalizó la banca. Para mí fue muy crítico 95, porque aunque siempre fui conservador, hubo muchos amigos que quebraron, porque las condiciones económicas cambiaron muy rápidamente. Las tasas de interés repuntaron en forma alarmante. La tasa pasiva subió de 18 a 49% de 94 a 1995. Tuvo un incremento del 30%. Y hubo crisis de deudores, como los tenedores de crédito hipotecario, pues los productos eran tasa variable y se volvieron impagables. Muchas personas perdieron sus casas. Al tiempo que los bancos desmantelaban sus unidades hipotecarias, surgieron las sociedades financieras de objeto limitado, SOFOL, dedicadas al financiamiento de vivienda para cubrir el espacio que los bancos habían dejado de atender, operando principalmente con fondeo de FOBI. Derivado de ello, se realizaron múltiples acciones para reducir los efectos de la crisis, como la creación de las UDIs en 1995 o las AFORES en 1997, cuya aparición apoyó al sistema financiero, beneficiando de manera sustancial al sector inmobiliario. Se impulsó al Infonavit y el acceso a la vivienda, además del ahorro para inversión productiva. Venías con una continuidad que le dio al país mucha estabilidad
en tasas, en inflación, en ahorro, que fueron, desde mi punto de vista, el mayor contribuidor al crecimiento explosivo y la institucionalización que se llevó en el sector inmobiliario. Se creó el FOBAPROA para proteger no a los deudores, sino a los clientes que depositaban sus recursos en la banca. Hacer viable el proyecto más antipopular de pasarle al pueblo toda la deuda del FOBAPROA. Y aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA? ¿Sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya No. está. Ya le dijo que no. ¿Ya? ¿Te atreves a decir que López Obrador endeudó a la Ciudad de México cuando tú apoyaste el FOBAPROA? Pero yo quedo policía en ese punto, acabar pronto. Acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. El PRD exige que no ayudemos a nadie, por lo que muchos deudores perderían sus sueños. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. FOBAPROA, protección al ahorro. Para 1998, el ritmo de crecimiento era sostenido y el país continuaba equilibrando sus finanzas públicas y recuperando la estabilidad financiera. Los sucesos históricos y económicos de la década de los 90 marcaron al sector inmobiliario, que hasta ese entonces no contaba con edificios modernos y muy pocos centros comerciales en la Ciudad de México. En el resto del país, la oferta era aún menor. En parques industriales, la oferta era principalmente de bodegas y en materia residencial predominaba la construcción y oferta de casas. Estaban puestas las bases para que la Ciudad de México y su zona metropolitana iniciara en los 90 un proceso de urbanización con crecimiento vertical y de modernización urbana. Al mismo tiempo, otras ciudades de tamaño medio como Puebla, Toluca, León, Querétaro, Tijuana y Ciudad Juárez también comenzaban a crecer. En este crecimiento, la pauta ha sido siempre marcada por la capital del país, debido a su alta concentración de servicios y del poder político y económico. La década de los 90 creó las condiciones para que el sector inmobiliario se organizara y profesionalizara. Había nacido así el concepto de desarrollo inmobiliario y el futuro lucía promisorio. El comienzo en marcha del Tratado de Libre Comercio ofreció muchas oportunidades para el desarrollo inmobiliario que estamos viviendo ahora. La transformación de México en estos 30 años es evidente, aún con los enormes retos que enfrentamos. Hoy la economía del país tiene un alcance internacional que hace 30 años solo era un sueño. Al cierre de la década de los 90, el PIB de México alcanzaba los 9.158.810 millones de dólares. Para 2019, antes de la desaceleración provocada por la pandemia, habíamos alcanzado 18.856.161 millones de dólares. En 1990, la industria de la construcción comenzaba a ser un factor importante en la economía de nuestro país, con un crecimiento de 7.7% respecto del año anterior. Para el año 2000 representaba cerca del 8% del PIB nacional, aunque en ese año apenas creció medio punto porcentual respecto al año previo. Los mexicanos somos muy afortunados. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio. México está despierto. Juntos haremos del año 2000 el año del cambio verdadero. En el 2000 arrancó la venta de varios bancos a instituciones extranjeras, iniciando por la compra de BBV, ahora BBVA, de Bancomer, Santander a Serfín, luego Citibank tomó a Banamex, entre otros. Después de 5 años de ausencia, la banca regresó al mercado del crédito hipotecario. Que ayudó también mucho las políticas económicas del país.
la estabilidad, la baja de la inflación, el descenso de las tasas de interés y por ejemplo, en los temas de vivienda hubo muchos años que no había prácticamente crédito. La banca deja de participar en el crédito hipotecario hasta nuevamente entrar en el año 2000. Ahí se empezaban a dar nuevamente créditos. Yo te diría que hacia el 2003 ya se tenían tasas fijas por toda la vida del crédito, donde el riesgo de mercado lo tomaba el banco en lugar del acreditado. Y se empiezan a construir productos cofinanciados con los organismos de vivienda, nuevos productos hipotecarios, nuevos destinos, y se va dando una evolución importante en el crédito hipotecario y que son las bases de lo que tenemos hoy día. Los principales problemas de la ciudad solo pueden enfrentarse con cambios de fondo y vamos a realizar esos cambios aunque afecten a intereses. Solo les pido su confianza y respaldo en esta lucha por el bien de todos. La Ciudad de México es la ciudad de la esperanza y debe ser también la ciudad de la legalidad. Durante los primeros años del nuevo siglo, con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México, se instrumentaron políticas públicas que favorecieron el desarrollo inmobiliario de la capital. En agosto de 2001 inició el proyecto de rescate y revitalización del centro histórico del entonces Distrito Federal, con la participación del gobierno federal, el gobierno del distrito y la iniciativa privada, marcando un parteaguas como modelo de colaboración y como enfoque de desarrollo urbano. Se incluyó el corredor de la Avenida Juárez y el corredor Reforma, lo que propició la llegada de múltiples inversiones inmobiliarias en esa zona. Damos inicio a este acto de instalación del Consejo Consultivo para el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, con las palabras del historiador José Iturriaga. El rescate y remodelación del centro histórico puede ser y será la cura, ¿por qué no?, de lo que México ha padecido tanto en sus 180 años de vida independiente. Muchas gracias. Hoy se instala el Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de México para convocar, estimular, orientar y apoyar. Lo estamos planteando en 4 grandes puntos: resolver o apoyar o buscar una solución al grave problema del hundimiento de la ciudad, mejorar el nivel socioeconómico de la población que actualmente vive en el centro histórico, revitalizar el centro histórico, promover más actividades en el centro histórico, el rescate, restauración y conservación de los inmuebles del centro. La visión es del ingeniero Slim, siempre la ha tenido una claridad muy natural, ¿no? Muy inteligente del desarrollo inmobiliario. Fue muy buena, como boom inmobiliario. Todo el corredor de Reforma y todo lo que detonó, ¿no? Aunque curiosamente el corredor de Reforma lo detonó Andrés Manuel. Sí, antes. Él mejoró la vialidad y él hizo los estímulos. Sí. Pero el boom lo sentimos con Marcelo Ebrard. De repente se abandonaron joyas como el centro de la Ciudad de México o el centro de, miles de ciudades, hay en todo tipo de ejemplos. Pero la parte que es más importante es que las tenemos que recuperar, porque el crecimiento hacia afuera no puede seguir eterno. Sí. Entonces llega el momento donde te tienes que regresar. Y yo creo que hoy la mayoría de las ciudades necesitan ese regreso, de seguir reinventándose en la parte donde tienen servicios y todos los elementos para crecer. El inicio de una tendencia que va a cambiar el país y va a cambiar la ciudad. Entonces yo creo que lo que hay que cambiar es que hay que hacer lo que hicieron en Inglaterra hace muchos años con los New Towns, hay que hacer ahora en México con mini ciudades dentro de la Ciudad de México.
En 2009, nuestro país enfrentaría una nueva crisis económica. En su primer mensaje del año, el presidente Felipe Calderón reconoció que México enfrentará una difícil situación económica. No obstante, aseguró que el país se encuentra en mejores condiciones para enfrentar esta coyuntura financiera internacional. Sé que será un año complejo, pero también estoy convencido, señor gobernador, señores magistrados, diputados, de que los mexicanos sabremos enfrentarlo con determinación y que saldremos adelante. Para realizar un proyecto pues, necesitas acceso a capital. Una opción para un desarrollador pues, siempre son obviamente recursos propios. Muchos desarrolladores también se fondean con familias o friends and family, etc. Y algunos tienen acceso a fondos como nosotros, ¿no? de capital de riesgo. Si nos vamos varios años atrás, el capital que se invertía en el sector inmobiliario siempre eran familias, y principalmente fondos extranjeros, ¿no? Viene una crisis, salen los fondos extranjeros y afortunadamente viene el capital de las Afores a sustituir ese capital, ¿no? Se desarrollaron nuevos vehículos como pues, las fibras, los ERPIs, las ECADES, le dio un impulso muy importantísimo al sector inmobiliario, se detonaron muchos administradores de capital como nosotros, que a su vez pues, buscaron socios, invertieron y desarrollaron proyectos inmobiliarios. Creo que eso hizo que se profesionalizara mucho más el sector, se detonara de una manera más importante. Llegar hasta aquí no fue fácil ni rápido. El avance inmobiliario en México ha requerido de muchos factores: organización, apertura al exterior, cooperación entre todos los actores y sobre todo estabilidad como país. Sus incontables beneficios podemos dimensionarlos desde 5 grandes sectores protagonistas: oficinas, parques industriales, centros comerciales, vivienda y turismo. A inicios de los 90, la Ciudad de México apenas llegaba a 500,000 metros cuadrados de oficinas. Este mercado venía de la afectación que dejó el sismo de 1985. Las oficinas estaban en casas y solo en el caso de algunos grandes complejos industriales o corporativos de financieros estaban en edificios de oficina. La gran mayoría de las oficinas de provincias se mantenían en casas y en zonas residenciales. Al cierre de 2022, México cuenta con 7.2 millones de metros cuadrados en espacios clase A y A+, y más de 13 millones de metros cuadrados considerando todas las categorías. Con el Tratado de Libre Comercio llegaron empresas norteamericanas, canadienses y de otras partes del mundo de todos los sectores: financieras, automotrices, telecomunicaciones, aseguradoras y empresas de tecnología, lo que generó una demanda de espacios y servicios corporativos con estándares internacionales que hasta entonces no existían. Empezaron a llegar empresas transnacionales y las empresas transnacionales, por ejemplo, voy a hablar de las oficinas, tenían como exigencias diferentes, mucho mejores que las nuestras, porque nosotros estábamos medio acostumbrados a tener las oficinas en la fábrica. Y de repente pues empezamos a hacer fachadas como las que se hacen en todo el mundo, a mejorar los elevadores, a mejorar los acabados, a hacer un chorro de cosas, ¿no? Entonces eso ayudó mucho y potenció también que mi gremio participara mucho más, porque entre los fraccionadores y los constructores tradicionales había como este desprecio por los arquitectos. Decían, pues, ¿para qué quiero un arquitecto? Yo me lo echo, ¿no? Yo soy ingeniero, ¿no? Entonces, pues, doctor, exactamente. ¿No? Y de repente, ahorita no hay ningún edificio nuevo que no tenga un arquitecto detrás. En la Ciudad de México, en particular, la transformación del corredor Reforma Centro Histórico fue el fenómeno que gestó el posterior boom inmobiliario de oficinas en la Ciudad de México que se vive hasta la fecha. El primer proyecto inmobiliario fue la Torre Mayor, el primer rascacielos de la Ciudad de México y de América Latina con 225 metros de altura,
que se inauguró en junio de 2003 y cambió la imagen urbana de la ciudad. La Avenida Juárez experimentó una gran transformación que incluyó la Plaza Juárez, donde se construyeron la Torre de los Tribunales y la nueva sede de Relaciones Exteriores, la Torre Tlatelolco y la Torre HSBC, en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Fue el primer edificio con certificación LEED. La Ciudad de México se consolidaba como el centro neurálgico del país, de los negocios y del desarrollo inmobiliario. En 2010 llegaron al mercado proyectos como Torre Magenta Reforma, Plaza Residences y el corporativo Samara en Santa Fe. En 2011 llegó Plaza Carso a consolidar la zona de Nuevo Polanco y así crear un polo de desarrollo. En tanto, en Santa Fe fueron inaugurados Park Plaza 1 y 2, además de Terracota 100. Con la llegada de las fibras, el desarrollo inmobiliario continuó su proceso de consolidación. Con Funo y Fibra Danos, los desarrollos inmobiliarios tomaron otras dimensiones. A partir de la última gran crisis del 94, pues empezamos a planear proyectos. Puedo planear un proyecto de 10 años, de 15 años, y nosotros hoy estamos planeando planes maestros de 20, 25 años. Entonces, eso sí te deja decir, oye, aquí voy a hacer un componente comercial, aquí residencial, aquí oficinas, pero en un proyecto a 20 años. Entonces, eso es, antes no se podía en México. Hoy creo que es una tendencia a nivel mundial que si no haces algo planeado como zona, como planes maestros, pues no vas a tener el mismo éxito, ¿no? O sea, el hacer un edificio independiente, tener una integración a una zona o a un plan maestro como tal, pues tu factor de éxito es menor, ¿no? A partir de 2015, llegaron proyectos emblemáticos como la Torre BBVA, la Torre Reforma Latino y Punta Reforma, todas en Paseo de la Reforma. En ese mismo año se inauguró Torre Virreyes y Toreo Parque Central. La pandemia COVID-19 trastocó las tasas de absorción y los edificios de oficinas fueron los más afectados, generando una sobreoferta de espacios corporativos. La crisis actual del COVID ha sido muy fuerte porque no solamente fue una crisis económica y una crisis sanitaria, sino que también ha habido un cambio en el comportamiento, con esto de que se está trabajando a distancia, el impacto que tuvo en los hoteles de negocios, en la vivienda, de que mucha gente pues ha tenido que reconfigurar sus viviendas para poder trabajar desde casa. En 2021 y 2022, al reanudarse la construcción de proyectos que ya estaban en marcha, fue necesario reconvertir proyectos de oficina a segmentos como el residencial o de usos mixtos. Y lo que veo es que sí hay una parte de home office, pero yo siento que muchas actividades no puedes hacer home office, ¿no? Y sobre todo las que dan servicio. Entonces, como que eso lo estamos viendo. Entonces, el futuro de las oficinas como que no está claro, ¿no? Además, lo del teletrabajo y eso no sabemos dónde va. Luego, los centros comerciales, pues lo estamos haciendo mucho más abiertos, ¿no? La Ciudad de México, sin querer, gracias a las leyes de los fumadores o contra los fumadores, de repente descubrió las terrazas y descubrió las azoteas y eso pues fue un cambio muy bonito, ¿no? Para la ciudad, ¿no? Y para todo el mundo. Pues, oye, es que llueve, pues sí, pero también está padre estar en la azotea de un edificio viendo otras cosas, haciendo otras cosas y todo. Entonces, como que no sabemos muy bien para dónde va eso, ¿no? Hay los dos extremos, ¿no? El mundo va a ser idéntico, se nos va a olvidar y va a volver a hacer lo mismo y todos van a regresar a trabajar a los mismos edificios. Y los radicales del otro extremo. Todo ya cambió, ya la mitad de la fuerza de trabajo de cuello blanco ya no va a regresar a trabajar. En Estados Unidos parece que hay una tendencia muy fuerte hacia allá. Hay gente que prefiere renunciar que regresar porque tienen empleo pleno. Primero, yo creo que los planes maestros tienen que ser muy flexibles. No sabemos si viene otra segunda pandemia, pero tienes que ser muy flexibles tus espacios. No puedes hacer planes maestros donde estés totalmente cerrado a que un uso residencial lo puedas convertir en comercial y viceversa, ¿no? Hoy estamos viendo las grandes conversiones
de los edificios de oficina nos estamos convirtiendo en residencial en renta, ¿no? O sea, nunca estuvieron planeados de esa manera. Hay algunos edificios que sí planearon todos estos cajones de estacionamiento y decir, oye, en 15 años va a haber una reducción de autos, ¿no? Oye, pues estos espacios de una vez los planeo para convertirlos en oficinas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener esa visión de que todo lo que hagamos, como premisa básica, tenemos que pensar que puede tener y sufrir una transformación. Para 2022, el gran proyecto inmobiliario es Mítica, un proyecto de usos mixtos encabezado por una torre residencial de 267.3 metros de altura, con 68 pisos y que ya es la más alta de la Ciudad de México, acompañado de un gran componente de oficinas. Tanto Mítica como los subsecuentes desarrollos que se retoman para su construcción enfrentaron varios retos, entre uno de estos la inflación. Estos últimos 2 años, los incrementos de precios en todos los materiales de construcción es un gran reto. Aquí estás hablando de ciclos tal vez de 4, 5, 6 años para proyectos grandes y entonces tienes que tener una sensibilidad de cómo va a estar el mercado, qué va a pasar. Estas alzas de precio pues te sacan de balance, ¿no? Como inversionista, porque tampoco puedes elevar los precios tanto, pero ya tienes un plan de negocios. Entonces, eso es complicado, el ambiente político y la situación política también ha sido muy complicada. México siempre ha estado a la vanguardia y a la altura de las necesidades de estos espacios. Entonces yo creo que hoy estamos de verdad de manteles largos para celebrar 30 años de un desarrollo inmobiliario sostenido con una calidad espectacular. Hoy estamos a la altura de los más exigentes demandas de cualquier empresa a nivel global. Hace 30 años, las zonas industriales de las grandes ciudades se orientaban fundamentalmente a satisfacer las necesidades locales, además del mercado de la frontera dedicado a la maquila. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, aunado al decreto maquilador, fue el detonante para el crecimiento, expansión y desarrollo de los parques industriales en México. México tiene un tema muy importante que es el bono demográfico. El ser vecino de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Trajo una llegada impresionante de empresas, la confirmación de una globalización en la cual participaría México de una manera muy importante. Empezó a haber un crecimiento muchísimo más ordenado al que se subió el desarrollo inmobiliario. O sea, no fue el desarrollo inmobiliario solo, fue un brinco del país. Otro evento disruptivo en la historia del desarrollo inmobiliario industrial a nivel nacional fue la llegada de GE Capital en 1995. Este fondo norteamericano otorgó los primeros créditos a los principales desarrolladores de parques industriales del país, sin duda el mayor fondeador hasta entrados en el 2000. Y luego pasó otro fenómeno muy bueno. Durante décadas habíamos peleado como país la descentralización de la Ciudad de México, que crecieran más las ciudades medias, que la gente ya no venía para acá, que la gente se fuera a vivir allá. Y de manera muy natural, yo diría, este desarrollo inmobiliario se empezó a ir a las ciudades, ¿no? Entonces de repente Querétaro, León, Tijuana, Juárez, Hermosillo, San Luis Potosí, Culiacán, Puebla, Mérida, etcétera, ahora tienen una oferta de edificios de oficinas, de centros comerciales, etcétera. Parques industriales. Muy importante, ¿no? Entonces, de paso, como que eso se logró, pues yo diría que casi solo, ¿no? Pero ha sido otro. Y ha sido la industria inmobiliaria, que es la que alberga los servicios, que es la economía contemporánea de las ciudades, pues la que le dio ese espacio. En el periodo de los años 2000, continuó el crecimiento acelerado de los parques industriales y comenzaron a aparecer más proyectos construidos a la medida o proyectos build to suit para las grandes empresas de manufactura y ensamble automotriz y electrodomésticos con contratos a 10 años y más. Para el 2010, las empresas instaladas en producción comenzaron a desarrollar sus cadenas de distribución directa desde la frontera de México. Esto impulsó al desarrollo de naves de logística para almacenaje y distribución, ampliando así la oferta de espacios en la frontera. Ya no solo manufactura, sino ahora la logística comenzaba a destacar en el diseño y construcción de naves con especificaciones y tamaño de clase mundial.
En la Ciudad de México inició el crecimiento hacia el Corredor Norte, que va de Tlalnepantla hasta la caseta de cobro de Querétaro. En el Bajío, las armadoras automotrices encontraron un lugar seguro, con buena logística y mano de obra competitiva. En el norte se detonó el mercado de exportación de manufacturas a Estados Unidos y comenzó el desarrollo de parques industriales en la frontera. Inmerso en la globalización, el sector industrial ha sido un protagonista clave en la economía de México, y el sector inmobiliario ha jugado un papel fundamental. La pandemia por COVID-19 tuvo un efecto positivo en el mercado inmobiliario industrial, porque la afectación de las cadenas de suministro globales determinó que muchas empresas buscaran tener más cerca su cadena de proveeduría. La pandemia mundial vino a cambiar la vida cotidiana en todo el mundo. Nos ha traído nuevas tareas en el tema de logística que, aunado con los demás segmentos industriales, prevén un futuro positivo para los bienes raíces industriales en nuestro país. Muchas empresas de diferentes países han encontrado en México la opción para colocar sus productos en Estados Unidos y se ha incrementado fuertemente la demanda de espacios industriales en México entre 2021 y 2022. Hoy es un mercado en pleno crecimiento. La pandemia también incrementó el comercio electrónico, elevando la demanda de infraestructura para distribución y logística en muchas zonas de consumo del país. Estamos viendo un flujo muy importante de empresas chinas o empresas globales que estaban alocadas en China, que se están viniendo a montar a México. Esa es una gran oportunidad que debemos de sacar ventaja. Estados Unidos sí se está volcando a industrializar esta parte de México, moviendo mucha de su industria en China, la estaba vendiendo. Entonces, es lógico que vamos a tener un crecimiento. Estados Unidos sigue teniendo un crecimiento muy interesante y a nosotros nos va a jalar, ¿no? La industria está en un proceso de transformación y hay segmentos que están creciendo a pasos súper acelerados. El sector industrial está en un boom y pues obviamente a raíz de, el TEMEC, y continúa el factor de cercanía a Estados Unidos, pero hay un fenómeno global que lo ha acelerado muchísimo, que es el nearshoring de China, ¿no? O sea, el decir, todas las cadenas productivas que venden en Estados Unidos dicen, caray, tenemos que bajar nuestro riesgo, tenemos que estar más en nuestro uso horario, cerca de el mercado, para evitar todos los problemas de logística que estamos viviendo a nivel global, y eso le está beneficiando a México de una forma tremenda. A nivel México, yo creo que el tema industrial va a continuar por muchos años. O sea, la economía americana, como tú sabes, el 30% del Producto Interno Bruto entra y sale con Estados Unidos. O sea, es decir, importación y exportación son 600,000 millones de dólares. Y la economía americana pues, es la economía más robusta del mundo, va a seguir creciendo. Ese nearshoring creo que es una tendencia a largo plazo, que en la medida que continuemos con Estado de Derecho y logremos resolver el tema energético, infraestructura competitiva, esa tendencia va a continuar desarrollando toda el NAFTA Highway, fronteras y las ciudades industriales del norte. Eso es una tendencia creo que es robusta. El tema industrial, pues las típicas naves grandes para la gente que exporta, pero también hay oportunidades desde el punto de vista de bodegas, de logística, más urbanos. Y creo que es otra tendencia importante que hay que estar atentos, ¿no? El mercado industrial pues, es un mercado importantísimo, donde también hay más competencia, ¿no? Sí. Hay mucho más dinero institucional hoy en día en lo industrial que en otros sectores. Para cómo se presentan la perspectiva de México, las oportunidades que tiene México, creo que el sector industrial nos sigue representando el sector en el que más oportunidades hay. El conflicto de Estados Unidos-China, y no me quiero meter en política, pero vamos, eso nos da a ver que más oportunidades. En 1969, el Distrito Federal tenía un centro comercial. En 1980 se sumó el segundo, y en 1990 ya había 9. Al concluir esa década en el 2000, sumaban 49 centros comerciales. Para el sexenio 2000-2006 fueron construidas 7 plazas comerciales, en 2007 a 2012 16 más, y entre 2013 y 2017, en tan solo 4 años, se han construido 33 centros comerciales. A principios de los años 90, la oferta de los centros comerciales empezó a incrementar en la Ciudad de México con el Centro Comercial Santa Fe y Plaza Loreto en 1993,
con Pabellón Polanco y Plaza Aragón en el Estado de México. Todo el mundo decía que estábamos locos, o sea, que ahí no iba a haber un centro comercial y que si había tenía que ser muy chiquito. 3 pisos era algo inconcebible en esa época, ¿no? Y vean ahora, es el centro comercial más grande de América Latina y traten de conseguir y vean cuánto tienen que pagar de guante por un local allá hasta arriba en el 3er piso escondido en una esquina, ¿no? Entonces, como que no acabamos de entender la demanda tan grande que genera la economía y la demografía de esta ciudad y de todas las demás ciudades grandes del planeta. Ya en la década de los 90 entraron nuevas marcas internacionales más tímidamente al mercado por varias razones: flexibilidad de la operación y modernización aduanal. Pero ya cuando empezaban a tener una inercia en la incursión, lamentablemente se vieron frenadas por la crisis económica del efecto tequila. Sin embargo, la necesidad de tiendas ancla en los centros comerciales abrió la oportunidad a cines, tiendas de autoservicio y grandes almacenes, que no solo entraron como socios de nuevos desarrollos, sino que empezaron a desarrollar lugares comerciales por su cuenta. Con la participación de desarrolladores locales y fondos de capital privado, principalmente de Estados Unidos, en los primeros años del siglo XXI hubo un boom en el desarrollo inmobiliario comercial, con la construcción de centros comerciales en diversas ciudades del país. Se construyeron algunos proyectos insignia, como Antara, que se inauguró en 2006, y Reforma 222 en 2007, iniciando un proceso de desarrollos modernos de uso mixto en la Ciudad de México. Ahí está Antara, ¿no? que pues es probablemente, aunque sea de la competencia nuestra, pero es el centro comercial más bonito de México y de muchas partes del mundo, ¿no? Veíamos cómo el mundo estaba cambiando. Empezábamos a ver en Estados Unidos y en México habíamos tenido el primer lifestyle center, el primer centro comercial abierto, el primer espacio en donde al final del día lo que se buscaba era más entretenimiento y no necesariamente solamente una necesidad de compra. Entonces veíamos que los centros comerciales iban a ser espacios en donde iba a haber un componente muy importante de alimentos y bebida, espacios en donde iba a haber un componente muy importante de diferentes tipos de entretenimientos y espacios de reunión para el fin de semana con la familia, para ver a los amigos. Y entonces lanzamos esta idea que en su momento la gente creía que estábamos locos, que era vamos a ser centros comerciales en donde pues nuestras anclas va a ser el entretenimiento, en donde nuestras anclas va a ser los diferentes establecimientos de alimentos y bebida y no necesariamente las tiendas departamentales típicas que habían anclado los proyectos inmobiliarios. La crisis económica del 2008 y 2009 volvió a frenar el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, fue superada y el sector continuó el crecimiento que se venía gestando años atrás. Las condiciones estaban dadas para el siguiente gran paso inmobiliario en México. A diferencia del mercado de oficinas, en centros comerciales se continúa con los proyectos que estaban en construcción previo al inicio de la pandemia. Es una oportunidad para corregir, para refrescar y que de aquí en un futuro pues tengamos mejores plazas comerciales, mejores inquilinos, menos rotación y que sean áreas más familiares, que tengan más espacios libres, que haya áreas de juegos, que puedan ir y hacer una mezcla de todo. No simplemente voy, compro retail o un servicio, voy al banco, voy al súper y me voy, no. Que pases un rato mucho más agradable, ¿no? Y es la tendencia del entretenimiento, ¿no? Que va ligado a todo esto. Las plazas comerciales creo que son un gran atractivo. Sí se van a convertir ya más en un tema de experiencia, ¿no? De entretenimiento, de buscar más cosas, pero hay que consolidar las que tenemos y renovarlas. Creo que la parte más importante de Antara, y yo creo que de lo que nosotros hacemos, es que vamos cambiando los sitios donde intervenimos y los volvemos un tema completamente distinto. Yo creo que el comercio en general solo ya no existe, no va a existir en el futuro. Yo creo que es el combinar formas de vida. Si tú empiezas a generar proyectos de usos mixtos como este, que contagian a la zona, y que la gente pueda tener la oportunidad de vivir cerca de su trabajo, cerca de su familia, en un lugar donde puede bajar a hacer lo que quiera, sentirse
muy seguro de caminar y todo. Yo creo que ese futuro, ¿no? Y al rato lo que queremos hacer es que se comuniquen los proyectos, que tú puedes ir caminando muy fácil de un proyecto a otro. Entonces creas un barrio. Nosotros diríamos que es ahorita una prioridad para nosotros la parte de desarrollo e-commerce. Creemos que podemos llegar a niveles muy altos de penetración. También hay que empezar a entender la forma de comprar de cada uno y es cómo vamos a ir atendiendo, ¿no? Y es parte del e-commerce, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que ir creciendo. Tienes la competencia del e-commerce que te hace mejorar y reflejar eso para que tus proyectos de entretenimiento y de compra los vayas cambiando, vayas haciéndolos mejor. Tenemos básicamente una plataforma enorme, un territorio enorme, una población ideal para poder generar más productos de consumo. De la mano y de la buena mano con el gobierno, estoy seguro que tenemos para décadas y décadas y décadas de poder enriquecer más y mejorar nuestro país. Yo creo que el principal cambio que ha habido es que el cliente se ha vuelto un actor muy importante, conocedor. Justo hace 30 años entraron a México estas empresas de corretaje internacional. Y yo creo que ellos hicieron una gran labor, porque ellos, a favor de los inquilinos, han hecho que nosotros evolucionemos. Lo importante en este país era dar el mayor número de viviendas para el mayor número de gente. Estos últimos 2 años, los incrementos de precios en todos los materiales de construcción es un gran reto. Aquí estás hablando de ciclos tal vez de 4, 5, 6 años para proyectos grandes y entonces tienes que tener una sensibilidad de cómo va a estar el mercado, qué va a pasar. Estas alzas de precio pues te sacan de balance, ¿no? Como inversionista, porque tampoco puedes elevar los precios tanto, pero ya tienes un plan de negocios. Entonces, eso es complicado. El ambiente político y la situación política también ha sido muy complicada. El inicio de la segunda década del presente siglo fue determinante para darle un gran impulso al mercado inmobiliario mexicano. El nacimiento de los fideicomisos de inversión y bienes raíces, que conocemos como FIBRAs, ha sido determinante. Después de muchos años de esfuerzo, en marzo de 2011 nace Fibra 1, y a partir de entonces viene un nuevo ciclo del mercado inmobiliario en el país, determinando un antes y un después por sus repercusiones en el mercado, en las fuentes de financiamiento y el acceso a precios comparativos. Es un orgullo para nosotros haber logrado traer capital extranjero. Trabajar en Funo supone seguir el ejemplo que día a día nos da la familia Hellman, ejemplo de profesionalismo, lucha, liderazgo, visión, pasión, incansable y amor por México. A partir de entonces, el sector avanzó con más orden y transparencia porque las grandes transacciones de portafolios inmobiliarios comenzaron a ser públicas a través del mercado de valores, además de institucionalizar a las desarrolladoras. Lo que abrimos fue la llave para que estos grandes fondos vinieran a invertir en México en el sector inmobiliario. Las transacciones que se han venido haciendo a posteriori son transacciones que nunca habíamos visto anteriormente en el mercado. El mercado de desarrollo inmobiliario anterior era, la verdad es que muy de Friends and Family, como le hacíamos anteriormente. Hubo que romper paradigmas, hubo una serie de cosas que tuvimos que afrontar. Serán más fibras, ojalá y podamos estar hablando en unos años, en lugar de ser 15, que sean 40, que sean 50 fibras. Y la verdad es que es la forma más sana y diría efectiva de crecer dentro del sector inmobiliario. Las 16 fibras que tenemos levantaron alrededor de 300,000 millones de pesos. Y esos 300,000 millones de pesos sirvieron para la compra de estos miles de inmuebles que están dentro de los fideicomisos de las fibras. También ahí podemos sumar lo que se ha levantado a través de deuda o a través de SCADES y el número va a seguir creciendo. La estabilidad económica y financiera posterior a la crisis de 1994 a 1995 sentó las bases para la transformación del sector inmobiliario,
pero el sistema de ahorro para el retiro fue una gran fuente de impulso al crecimiento explosivo y la institucionalización en el sector inmobiliario a largo plazo. El entorno económico de esos años favoreció la llegada de capitales institucionales a través de los fondos de capital privado, fondos de pensiones, fondos soberanos y colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las 15 fibras que estamos afiliadas a la Asociación Mexicana de Fibras, el 32% del capital de esas 15 fibras son las Afores. Tenemos empresas del sector inmobiliario que están listadas en la bolsa y del sector inmobiliario tanto, yo te diría en todas las partes, tanto en lo que es industrial, residencial, comercial, turismo. Entonces, todo eso está hoy en día, o una gran parte están listadas en el mercado de capitales, pero también muchas de estas empresas del sector inmobiliario vienen a financiarse a través de deuda, para lo que mencionaba, deuda de corto, de largo plazo. También algunas de ellas se financian a través de SECADES. En el caso de los SECADES, por ejemplo, tenemos aproximadamente 350 proyectos que están financiados que valen alrededor de 200,000 millones de pesos. Una tercera parte de eso es del sector inmobiliario. También han sido unos productos muy exitosos, son los fideicomisos que todos conocemos para financiar bienes inmuebles, bienes raíces. El mercado inmobiliario cobró una gran dinámica al grado de que las inversiones crecieron en forma consistente. El sexenio anterior, los socios del ADI crearon una inversión de 36,000 millones de dólares. O sea, se dice fácil, pero es una cantidad muy importante. Ya en estos momentos de crisis, no solamente gerencia positiva que van a tener en el empleo formal, sino también en el empleo informal, donde nuestro país pues tiene muchísimo empleo informal y estos proyectos pues generan muchísimo movimiento económico en las zonas en donde se llevan a cabo. En los últimos 30 años se han invertido más de 167,000 millones de dólares por parte de los empresarios agrupados en la ADI y actualmente hay más de 19,000 millones de dólares en proceso de inversión. Mira, hay un dato muy curioso. Hasta el 2013 la asociación había invertido 19,000 millones de dólares. Y de 2013 a la fecha estamos invirtiendo 32,000 millones de dólares. Evidentemente la asociación ha ido creciendo, empezó con 16 socios únicamente y ahora tenemos 76. La responsabilidad en todos los ámbitos hacia nuestros inversionistas, hacia nuestros clientes y hacia nuestros proveedores es uno de nuestros valores. Por otro lado, la integridad, un valor sumamente importante y particularmente el poder generar confianza en todos los ámbitos. En Cancún y en la Riviera Maya, en el Caribe mexicano, generando proyectos y oportunidades de inversión para inversionistas, constructores, desarrolladores, para el mercado, para el consumidor final, mercado de oficinas, mercado de comercio, industrial, pero todo en el Caribe mexicano, que creo que el crecimiento que tiene el Caribe mexicano ahorita es el número 1 en el país, de acuerdo al INEGI, el crecimiento demográfico. Crecemos a 3.5 cuando el país crece al 1.4. Somos el crecimiento número 1 en migración, 6.5% de migración tenemos en relación a los demás estados del país. Somos el número 1 también en producción de vivienda, ¿sí? INEGI nos los da en el censo último que entregó. Y el crecimiento que tenemos ahorita nos está llevando a una derrama económica entre turismo, vivienda y nuevos hoteles de cerca de 22,000 millones de dólares al año. Y eso, con este crecimiento que venimos viendo, que por cierto, tenemos que cuidar ese crecimiento preservando el medio ambiente, nos va a llevar en el año 2030 a un escenario cercano a los 40,000 millones de dólares. Para nosotros creo que estamos viviendo como país
y debemos de aprovechar este gran momento porque viene un boom hotelero, viene un boom turístico muy, muy importante a nivel global y sin duda creo que a nivel México, ¿no? ¿Cuándo hay que invertir? Hoy. Hoy hay que invertir porque claramente, como lo comentábamos, los hoteles son inversiones de largo plazo, inversiones que van a estar por 30, 40 años, 50 años o más inclusive. Entonces es un gran momento ahorita para poder invertir y para poder tener. Y al fin y al cabo, lo que tú quieres es la mayor rentabilidad, no solo del día de hoy o de mañana, sino de toda la existencia de tu inversión, ¿no? Es lo más satisfactorio que puedo encontrar en la asociación. Para mí, de veras es una asociación modelo y ojalá siga por ese camino. Va muy bien y las cosas lo están haciendo muy bien. La gran contribución que ha realizado la ADI y el crecimiento que el sector inmobiliario ha tenido durante años no impidieron que en 2019 esta industria acumulara un crecimiento negativo que solo empeoraría con la llegada de la pandemia. A pesar de esto, el sector inmobiliario ha sabido sortear los problemas que se le presentan. Su empuje y protagonismo en la economía se mantiene actualmente con un porcentaje importante del PIB. El sector inmobiliario tiene un impacto en más de 46 ramas, hace una aportación del 16% del Producto Interno Bruto, no solamente durante el proceso de construcción, que se generan más de 400,000 empleos a nivel nacional, sino ya una vez que están en funcionamiento los centros comerciales, las oficinas, los hoteles, obviamente las viviendas, pues todavía esto se multiplica de los empleos directos e indirectos que se generan a través del sector. En estos 30 años ha habido crisis importantes que los desarrolladores han tenido que sortear, desde la crisis del 95, la crisis que tuvimos en el 2018 cuando pararon todas las obras, la crisis reciente de la pandemia. El mundo se transformó en estos 30 años. La economía globalizada trajo grandes beneficios de desarrollo y crecimiento, pero también resintió acontecimientos como la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, que trastocaron las cadenas de producción y el ritmo de los mercados, reflejándose en inflación y posibles recesiones sin tener claro el futuro. A todos los jóvenes se los digo, el país no se acaba. El país sigue teniendo un $1 trillion de economía. Esa economía sigue dando vueltas cada minuto. Ahí hay mucha oportunidad. Y estén muy alertas de los mercados. Tienes que ser mucho más disciplinado cuando no estás en la ola. Cuando las cosas van subiendo, todo el mundo gana. Es muy fácil. Ahorita hay que ser mucho más estudiosos, mucho más observantes de cuáles son los mercados, cuáles son las tendencias, donde puede haber una oportunidad de negocio. Por su parte, el Internet y las redes sociales contribuyen a modificar los hábitos de consumo, revolucionando la dinámica comercial del mercado. ¿Cómo va a ser el retail del futuro? Es que nosotros vamos a tener que solucionar los pequeños problemas que todavía hay en los consumidores y que están buscando y que tienen necesidades que todavía no están cubiertas y que ahí están las grandes oportunidades. Hoy, la tendencia inmobiliaria requiere de espacios mejor pensados, sustentables, con conectividad física y virtual, y de ahí cierta preferencia por los desarrollos de usos mixtos. Entendemos que los negocios de real estate es un negocio cíclico, eso pues lo hemos traído dentro del modelo de negocio, inclusive en las épocas de vacas flacas es cuando se presentan las mejores oportunidades. Entonces nosotros firmes, convencidos de seguir invirtiendo en México. No te digo que ahora sí, como dicen por ahí, como el borras, hay que irse con cautela, hay que pensar bien. Otra vez, antes de invertir cualquier peso, reflexiona, pero hoy en día estamos convencidos de seguir creciendo con el país, de seguir creciendo con México. México ha sido tradicionalmente y por décadas un país de oportunidades, hay que saberlas tomar, hay que tener la visión para hacerlo, pero la verdad es que nosotros encantados de seguir aquí en México. Las Smart City constituyen a la visión holística de una ciudad que aplica las tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asegurando un desarrollo sostenible, ambiental y de mejora permanente. Al cambiar las necesidades sociales y comerciales, los proyectos inmobiliarios sufrirán cambios importantes en su concepción.
La gran calidad de proyectos que retomaron su construcción después de la pandemia conformarán una nueva generación de desarrollos con adaptaciones y soluciones para los nuevos tiempos. Nosotros tenemos una visión de largo plazo y en esa visión de largo plazo creemos en México, en un México que debe de crecer, seguirá creciendo y que nos ha dado grandes oportunidades y grandes retornos a nuestras inversiones y vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué debemos de hacer? Creo que el desarrollo inmobiliario debe de estar centrado en la persona, en los humanos, y eso va a seguir transformando lo que es el desarrollo inmobiliario y generar comunidades que nos permitan tener una vida urbana de alta calidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué retos tendrá que enfrentar el sector inmobiliario y el país? Pues en el área de marinas y campos de golf son dos áreas donde en plan maestro, como yo te decía, se pueden encontrar inversiones en oportunidad cuando están arrancando los proyectos con desarrolladores de la talla de los socios de ADI. México siempre ha sido un gran país de oportunidades, ¿no? Y da oportunidades. No nada más de oportunidades para nosotros, sino que ofrece oportunidades. Muchos tenemos historias de lo grande que es México y lo grande que siempre ha sido, ¿no? Y tiene un potencial muy interesante ahorita. Yo creo que ¿no? Su posición geográfica, no solo estar de vecinos con la primera economía del mundo, sino también todo lo que tenemos de recursos culturales, prehispánicos, litorales, playas, el mar de Cortés. O sea, yo creo que pocos países tienen eso. De nuestro evento anual Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2023, titulado El sector inmobiliario y la recuperación económica. Hemos tenido el privilegio de escuchar las reflexiones de destacadas personalidades del sector inmobiliario, económico y político, quienes nos han hablado sobre los desafíos actuales, pero sobre todo de las oportunidades que se nos presentan como industria para fortalecer la recuperación de nuestro sector y seguir consolidándonos como uno de los principales motores de la economía nacional. Actualmente México se encuentra en un momento clave para el crecimiento y desarrollo del sector industrial. Durante los últimos años se ha destacado la capacidad del país para albergar el nearshoring. Hoy podemos decir que la ciudad está en una franca recuperación y el desarrollo inmobiliario no es la excepción. Por supuesto, esto tiene que ver con la estabilidad económica del país. Hoy tenemos un peso fuerte, inversión extranjera directa histórica. No se puede soslayar una industria que por años ha impulsado polos de desarrollo tanto en ciudades como en playas. Y México hay una estabilidad, ¿no? Y por el otro lado, pues efectivamente tenemos cosas interesantes, tenemos avenidas de crecimiento y tenemos un país al que si nos ponemos y nos coordinamos para trabajar en conjunto, pues al final del día vemos oportunidades enormes, vemos un país que otra vez, que solamente por nuestra ubicación geográfica estamos en el ombligo del mundo. Si ves Cancún, literalmente es el ombligo de todo el mundo. Seguiremos invirtiendo en el país, seguiremos invirtiendo en otras regiones y seguir consolidando nuestros proyectos y seguir apostándole a lo que sabemos hacer, que es pues, el desarrollo inmobiliario, pero verticalmente integrados, ¿no? Las políticas públicas de desarrollo urbano deberán ser el punto de partida para armonizar de manera estratégica los negocios particulares con el bien común. Considero que México es un gran país para invertir en el corto, en el mediano y en el largo plazo, sin duda. Somos la generación protagonista del boom de esta industria en las últimas décadas. Nuestra historia y experiencias marcaron el parteaguas del desarrollo inmobiliario en México y son el capital más importante que tenemos para las siguientes generaciones. Yo creo que el potencial que hay en México, por eso aquí estamos, diría que aunque somos realistas, estamos muy optimistas porque el potencial que hay de crecimiento es muy grande. La acelerada transformación tecnológica que hoy presenciamos impactará por completo nuestro mundo en muy pocos años. Paradigmas como el automóvil, la energía o el agua implicarán la transformación de las urbes actuales.
El diseño y construcción que transformará nuestras ciudades mexicanas está en proceso. ¿Qué quiere decir para mí esto? Quiere decir que estés posesionado y que le puedas ofrecer a las personas que vivan relativamente cerca de sus trabajos y que en estas zonas tengan todo tipo de servicios. Obviamente, servicios de infraestructura básica como agua, drenaje, electricidad, vialidades, banquetas, etcétera, pero también servicios de entretenimiento, de esparcimiento, culturales, religiosos, educación, en zonas que todo sea lo más amable posible para la persona, para vivir. La ciudad es muy compleja. Y obviamente lo que ha cambiado mucho es la cantidad de población, los orígenes y destinos, los problemas del agua, de la contaminación, de mil cosas, de los precios, de la inflación. Entonces, por eso yo creo que nunca vamos a parar de cambiar, porque siempre estamos creciendo. Entonces yo creo que se va a ir dando, yo creo que muy positivamente, la parte de desarrollo inmobiliario, ¿no? Y hay que satisfacer las necesidades, ¿no? Es estar atentos para satisfacer las necesidades. Y desde el punto de vista, con la cachucha, desde el punto de vista inmobiliario, siempre es que sí, siempre ha habido inversión, tanto en épocas de bonanza como en épocas de crisis. Siempre esa visión de seguir, tener la capacidad de seguir invirtiendo, hay que cuidar mucho, ser muy eficientes en el manejo de las empresas. Tenemos un gran grupo de constructores con una gran experiencia y un grupo de trabajadores con una gran experiencia después de 40 o 50 años de estar construyendo vivienda, que construyen muy bien, muy rápido, y el país es cada vez más próspero. Yo creo que la parte importante es entender que nos tocó jugar en este país, en esta cancha, hay que meter nuestros mejores jugadores. Hay que apostarle al país. Es un país con muchísimo potencial, muchísimas oportunidades. Creo que falta todavía desarrollar mucho, pero lo que se tiene construido a la fecha es algo que funciona. Y es una historia totalmente de éxito. Yo creo un México espectacular por venir. Lo que se está haciendo y lo que viene va a ser un nuevo México para nuestros hijos y nietos. México tiene una capacidad a nivel de desarrollo inmobiliario impresionante. En este recorrido del desarrollo inmobiliario en México, relatado por sus principales actores, hemos constatado cómo en su evolución se ha institucionalizado y profesionalizado, alcanzando niveles de inversión de calidad internacional, aprovechando la presencia de capitales nacionales y extranjeros que han encontrado en nuestro país un sitio idóneo, rentable, seguro y donde colocar sus inversiones, dando como resultado sólidos polos de desarrollo, aún con gran potencial para seguir invirtiendo y posicionar a México en el mapa de las economías más atractivas para invertir. El futuro es alentador y seguramente continuará un espectacular crecimiento de desarrollos residenciales, comerciales, oficinas, parques industriales, hoteles y usos mixtos que seguirán transformando las ciudades y destinos turísticos de México.